Pero hoy vamos a mirar otro enemigo que está destruyendo las vidas de una manera silenciosa, de una manera subterránea allí, muy de bajo perfil, pero que es sumamente peligrosa. Y vamos a mirarlo y vamos a descubrirlo aquí en Hebreos. Vamos todos entonces allí a Hebreos capítulo 12 y vamos a leer los versos 14 y 15. Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15. ¿Estamos todos ahí? Amén. Leemos la palabra entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Amén. Amén. Vamos a leer simplemente estos dos versos, y hoy hemos titulado nuestra enseñanza: un enemigo llamado amargura. Un enemigo llamado amargura. Ahora, hemos acabado de leer Hebreos capítulo 12, pero note que la Biblia la denomina como una raíz venenosa. ¿Una raíz qué? Venenosa. Una raíz venenosa, llena de veneno. Dice ahí, volvámoslo a leer en el verso 15: mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que perturbe y contamine a muchos. Ahora, la amargura, como lo llama la Biblia, es una raíz. Ahora, ¿la raíz la vemos por la superficie? De ninguna manera. Está por dentro de la tierra, por lo cual estamos declarando que este veneno que se llama amargura es un enemigo sumamente complicado, sumamente peligroso. Y estoy declarando que la Biblia la denomina una raíz venenosa que genera. Note esto: cuando nosotros albergamos amargura en nuestro corazón, eso genera división, contienda, baja autoestima, genera un ambiente de intranquilidad en medio de nosotros. ¿Aló? Amén. Y no solamente tiene la capacidad este veneno que se llama amargura de contaminar nuestra vida, sino que también contamina todo lo que está a nuestro alrededor. Así que necesitamos entender eso y necesitamos guardarnos y cuidarnos de ello. Ahora, pensemos, ¿cómo llega la amargura a un corazón o a una vida? Y es de una manera muy sutil, y llega cuando albergamos resentimiento, falta de perdón, Amén. nos ofendemos y abrazamos la ofensa por una palabra, por lo que has vivido con tus padres, por el trato que te dieron tus padres, y vives amargado por eso, y eso es lo que estás transmitiendo ahora a tus hijos. O por el contrario, hoy como hijos nos tratan bien, pero hemos sido ofendidos o dañados por un tercero, porque quizás habló mal de nosotros y lo escuchamos, y hemos abrazado y nos hemos apegado a esas palabras, y eso ha venido contaminando no solamente nuestra alma, nuestro espíritu, sino que también nuestro cuerpo ha sido afectado. Amén. La amargura afecta las tres áreas de nuestra vida. Recuerde que usted como ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Pero la amargura entra a través de las emociones. Cuando usted da cabida a un pensamiento, cuando usted abraza una ofensa, cuando usted empieza incluso aún a verse de una manera equivocada a usted misma, cuando usted mira al espejo y ve
se ve a usted misma, pero lo que usted ve no le agrada a usted misma. Y eso va a empezar a amargarla. ¿A usted le gusta cuando come algo amargo? No. ¿Cierto? Eso genera inmediatamente un efecto en todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Cuando usted chupamos un limón que está amargo, inmediatamente eso, ¿cierto? Y lo mismo es cuando abrazamos esa amargura. Afecta todo nuestro ser. El diablo, está interesado en plantar en nuestros corazones esta semilla que se llama amargura. Y generalmente inicia con pensamientos contrarios o falta de perdón contra alguien que nos lastimó. Al tener estos pensamientos cabida, la amargura brotará y afectará las otras áreas de nuestro ser. Y vamos a mirar cómo la Biblia declara que la amargura afecta no solamente el alma, las emociones, la voluntad y las decisiones, sino que también puede llegar a afectar tu espíritu, rompiendo la comunión con Dios. Y cuando estás en ese estado, eso también brotará en tu cuerpo a través de enfermedades. Así que estamos hablando acerca de un enemigo que es letal. ¿Aló? Amén. Un enemigo que es letal. Un enemigo que si tú le das cabida te puede matar. Amén. Vamos a mirar Job capítulo 7. Vamos a Job capítulo 7. Job en el capítulo 7. Y vamos a mirar el verso 11. ¿Estamos ahí? Amén. Verso 11. Dice: por tanto, no refrenaré mi boca, sino que hablaré en la angustia, ¿de qué? De mi espíritu. Y me quejaré en la amargura de mi alma. Tremendo. Ahora, note algo interesante. Y es que cuando tú le das cabida a la amargura, esa amargura en tu vida se va a manifestar a través de ¿qué? De tu manera de hablar. De tu manera de hablar. Y note que dice aquí que él se va a quejar. ¿Ha escuchado usted personas que cuando hablan es solamente queja? Amén. Eso inmediatamente nos debe hacer entender que en esa persona está brotando una raíz que se llama amargura. Ahora, Job, porque el que está hablando aquí es Job. Job, ¿por qué llegó a esa condición? Por circunstancias que vinieron sobre su vida y le hicieron pensar que Dios estaba contra él, que Dios se había enojado contra él. Y él empezó entonces a declarar, a quejarse, a decir cosas. Y no solamente cuando esto es un mal silencioso, pero que siempre va dando pasos agigantados en nuestra vida. No solamente nos va a llevar a hablar mal, sino que también nos va a llevar a perder el propósito de nuestra vida. ¿Qué me refiero con esto? Cuando tú empiezas a quejarte, a quejarte, a quejarte, a quejarte por todo, nada te satisface, nada te gusta, nada te complace y tú lo manifiestas, eso te va a llevar a un punto donde ya no quieres seguir viviendo, donde tú ya has perdido el propósito de vida. Tú ya no ves la vida con expectativa, ya no ves la vida con ánimo, sino que se han perdido todos los sueños. Entonces la amargura no solamente afecta a tu manera de hablar, sino que también te roba los sueños, los anhelos y te saca del propósito que Dios tiene para tu vida. Ahora, yo no sé si usted entiende lo peligroso de lo que estamos hablando. Y empieza simplemente porque anidamos y abrazamos odio, resentimiento o rencor. O nos quedamos viviendo en el pasado donde nos ofendieron, donde alguien habló, hizo o declaró algo en contra nuestra. El día miércoles estuve hablando con un hombre
cuya esposa lo abandonó. Y él abrazó eso y no ha podido salir de allí. Y está en esta condición. Habla mal, habla muerte, no quiere seguir viviendo. Pero vamos a ver que también esto es como una escalera descendente, cada vez más abajo, más abajo, más abajo. Y te va a llevar a un punto incluso aún, donde rompe toda comunión con Dios y no quieres saber nada acerca de Dios. Porque la amargura te hace pensar que el culpable de tu situación es Dios. Así que estamos hablando de un enemigo sumamente peligroso. Ahora, mira lo que dice el verso 15, ahí mismo en Job, pero ya el verso 15 y el verso 16. ¿Estamos ahí? Amén. Por eso tuve por mejor ser ¿qué? El 15, sí. Perdóneme. Y así mi alma. Dice, así mi alma tuvo mejor la estrangulación. Muy bien, entonces mi versión dice, por eso tuve por mejor ser estrangulado. Me gusta más la versión de ustedes. ¿Cómo dice mi hermano eso? Dice, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación. O sea que el alma de él, recuerdan que el alma está los sentimientos, la voluntad, las emociones. La amargura había envenenado tanto su alma que llegó al punto de anhelar la muerte, de pensar en la muerte. Y sigue diciendo allí, verso 16, aborrezco mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, ya que mis días solo son vanidad. Ahora, he conocido a muchos creyentes que han llegado a este punto, al punto de no querer seguir viviendo. ¿Por qué? Porque han anidado, han albergado y han consentido un enemigo en sus vidas que se llama amargura. Están amargados. No solamente hablan mal, piensan mal, sino que han perdido todo propósito y todo sentido de vida. Vayamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Estamos mirando los efectos de esta enfermedad tan grande que se llama amargura. Romanos capítulo 3 y leamos los versos 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víbora hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Ahora, note cómo podemos nosotros identificar en nosotros mismos, no en la vida de otros, porque a veces somos muy rápidos para decir, oiga, sí, así está tal persona. Pero, ¿qué de nosotros? ¿Cómo está tu manera de hablar? ¿Maldices? Cuando hay alguna circunstancia en tu vida que no te agrada, ¿empiezas a maldecir? ¿Sabe que yo conozco muchos cristianos que algo les irrita, algo les molesta y empiezan a maldecir? Maldito esto, maldito aquello, maldito allá. Eso es una alerta para que nosotros entendamos que quizás estamos albergando amargura en nuestros corazones. ¿Aló? Volvamos a Job. Y estamos hablando acerca de la afectación que esta amargura produce en el alma. Hemos hablado entonces de que la amargura es un veneno que contamina el alma, contamina nuestra manera de hablar, nuestros pensamientos. Job capítulo 10, verso 1. ¿Estamos ahí? Dice, mi alma está hastiada de mi vida. Voy a dar libre curso a mi queja. O sea, él ha decidido
hablar siempre en maldición y en queja. Y esto tiene que alertarnos. Mire lo que dice allí: hablaré con amargura. ¿De qué? De mi alma. De mi alma. ¿Cómo está tu vida? ¿Te han dicho en alguna oportunidad, usted sí vive amargado? ¿Usted tan joven y tan amargado? Esto es una alerta. Porque quizás tú puedes decir, oiga, sí, eso me lo han dicho a mí. Pero tienes que alertarte y tienes que decirte, oiga, esto me puede matar. Si yo sigo dándole curso a esto, si yo sigo albergando esto, esto me puede llevar a la total ruina. No solamente de mi vida, sino de la vida de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Sabe que las personas que son amargadas es como un repelente para otras personas? La gente no se quiere acercar allí. ¿No te ha sucedido algo que tú hablas con, ay, no, es que no me gusta estar con esa persona, pero es que es como muy amargada, vive haciendo mala cara por todo, todo le incomoda, todo le disgusta, nada le agrada? No, yo no quiero estar allí. Ahora, es triste que las personas, simple y llanamente porque nosotros hemos abrazado algo del pasado y no lo hemos botado, no hemos botado ese peso maligno que es la amargura, otros estén queriendo sacarnos, como dice vulgarmente el cuento, quieren sacarnos el bulto porque vivimos amargados. Y esto nos tiene que hacer pensar y reflexionar, porque yo no estoy hablando de las personas que están afuera, yo estoy hablando de las personas creyentes. Y muchos creyentes están amargados. Y esa es una enfermedad letal que el diablo quiere sembrar, no solamente en nuestra alma, en nuestros pensamientos, sino que también quiere llevar a otras esferas de nuestro ser. Mira lo que dice, leamos de corrido versos 2 y 3. Diré a Dios, no me condenes, sino hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Lo nota? ¿Te parece bien oprimirme? ¿Desechar la obra de tus manos y favorecer los designios de los impíos? Note qué es lo que está diciendo este hombre. Él dijo, voy a dar libertad a mi queja, voy a hablar con amargura de mi corazón. Ahora note que cuando uno le da largas a esto, ya nuestra ofensa no es solamente contra las personas, sino contra Dios, porque estamos creyendo que lo que estamos viviendo viene de parte de Él. Y ahora Job está diciendo, ¿por qué me oprimes? Yo pregunto, ¿la opresión de Job venía de Dios? No, venía del diablo. Pero la amargura nos distorsiona la imagen de Dios. La amargura nos distorsiona la imagen de Dios. Nos roba nuestra identidad. Nos hace creer que no valemos la pena, que somos unos maldecidos, que nuestra herencia es vivir siempre de una manera mediocre, cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario. Y creemos que Dios es un Dios malo. Estaba contándoles acerca de este hombre, ¿verdad? ¿Y sabe qué decía él? Dice, yo no creo que Dios sea bueno por todo lo que me ha sucedido a mí, porque ha anidado amargura en su corazón. Ha anidado amargura en su corazón. Y se pone a pelear con Dios. Ahora, póngase a pensar esto. ¿Quién está detrás del telón con respecto a esto? ¿No es el mismo diablo que te ha llenado el corazón de falta de perdón y luego te susurra en tu oído
que el culpable es Dios y te pone a pelear con Dios? ¿Aló? Amén. Versos 16 y 22, ahí mismo. Si alzo la cabeza como un león, me das caza, y haces contra mí maravillas. ¿Será que Dios es un Dios así malo y perverso como lo está pintando Él? Que siempre trata de hacer el mal a las personas, o genera, o incluso aún en la mentalidad de algunos creyentes, la amargura les ha hecho pensar que ellos son hijos de tercera, porque Dios a todos bendice menos a ellos. ¿Ha pensado alguna vez usted de esa manera? Si usted ha pensado alguna vez de esa manera, eso le hace alertar de que el diablo está tratando de sembrar en su vida amargura. Dios es un Dios bueno. El apóstol Jacobo, Santiago, dijo: no erréis, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo buen don desciende del Padre de las luces. Dios es un Dios bueno, y todo lo que Él da es siempre bueno. Amén, amén. Es siempre bueno. Ahora, el Señor también le dijo a Pablo cuando se le presentó a él, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces. ¿Contra qué? ¿Entienden ustedes eso? ¿Qué es eso del aguijón? Resulta que a los bueyes se les colocaba un aguijón de hierro en la parte de atrás, para que cuando ellos lanzaran la patada al que los estaba dirigiendo, se dieran contra el coce. Y entonces el dolor ya no volviera nunca más a tirar la patada. Y a veces queremos hacer eso, tirarle la patada a Dios, hablar mal de Dios. Pero dura cosa nos es dar coces contra el aguijón. ¿Aló? Sigamos leyendo. ¿En qué verso queda? En el 16. Seguimos 17. Renuevas tu pruebas contra mí, y contra mí aumentas tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Habría expirado y nadie me habría visto. Sería como si nunca hubiera existido. Llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Déjame pues, apártate de mí, para que pueda consolarme un poco, antes que vaya, para no volver a la tierra de las tinieblas y las sombras de muerte, a la tierra de la oscuridad y el desorden lóbrega, como sombra de muerte, donde la luz es como densas tinieblas. ¿Qué está diciendo este hombre? Está tan amargado que no solamente se queja contra Dios, sino que quiere morir. Y quiere morir para ir al mismo infierno. Tierra de oscuridad, donde la luz son tinieblas. Ahora, yo no sé si usted entiende lo peligroso que es este enemigo. Y que pocas veces hablamos de eso. Y creemos que la amargura es algo sutil, es algo pasajero, es algo que podemos tratar, que podemos tener ahí a nuestro lado. Pero es algo terrible. Miremos en Efesios capítulo 4. Así que este hombre, en el caso de Job, estaba totalmente amargado. Pero note en el creyente la amargura lo que puede también acarrear. Efesios capítulo 4. Porque dijimos que la amargura nos lleva a hablar mal, ¿cierto? Nos lleva a vociferar, a decir cosas que no son correctas, a hablar incluso contra Dios, distorsiona la imagen que tenemos de ese Dios bueno que Él es. Verso 29 dice: ninguna palabra corrompida salga
de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados para el día ¿de qué? De la redención. Verso 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, note esto, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una de las razones, como ya lo he mencionado, que genera amargura en nuestras vidas es la falta de perdón. Amén. La falta de perdón. Eso amarga, eso contamina. ¿Ok? Ahora, estamos diciendo que la amargura entristece o contrista al Espíritu Santo. En la vida del creyente, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿En qué parte de nuestro ser habita el Espíritu Santo? En nuestro espíritu. Así que si contristamos al Espíritu Santo y rompemos la comunión con Él, eso también afecta a nuestro espíritu. No solamente entonces afecta a nuestra alma, nuestra manera de pensar, nuestras emociones, nuestras decisiones, sino que también afecta nuestro espíritu. Miremos algo más. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Allí, en el capítulo 22. Capítulo 22. Leamos desde el verso 1. ¿Estamos allí? Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1 dice: partió David de allí y se refugió en la cueva de ¿dónde? Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. Además, se le unieron, mira las personas que se le unieron a David. Todos los que. ¿Qué es una persona afligida? Triste, ¿cierto? Una persona que ha perdido el propósito en su vida. ¿Aló? Amén. Todos los que estaban endeudados. Y note esto. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. O sea que la amargura, cuando tú le das cabida en tu alma, puede llegar a contaminar tu espíritu. Porque es una raíz, ¿cierto? Vimos en Hebreos que la amargura es una raíz. Nuestro texto base en Hebreos 12:15 dice que es una raíz venenosa. Ahora, la raíz dijimos que está por debajo. No podemos ver la raíz, ¿verdad? Pero en la medida que la raíz va creciendo, ¿qué pasa? Se va extendiendo a los lados, pero también va generando profundidad. Así que cuando tú albergas falta de perdón en tu mente, en tu corazón, contra alguien, y empiezas a amargarte, empiezas a hablar mal, se te distorsiona la imagen de Dios, y eso va contaminando también tu espíritu. Contrista al Espíritu Santo, rompe la comunión con Dios. ¿Aló? Amén, amén. Y llega al punto de decir, te va a llevar al punto de decir: no quiero saber más nada de Dios. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué lo sé? Porque he conocido a muchas personas en esa circunstancia. He conocido a personas en esa circunstancia. Nacieron en un hogar cristiano, crecieron con Él, conocieron a Jesús, pero el hecho de no decidir perdonar
hoy los ha llevado a un punto donde se ha distorsionado tanto la imagen de Dios en sus vidas que dicen: no quiero saber nada de ese Dios que es malo, que no me atiende a mis necesidades, que es distante, que no me oye. Dios es así, de ninguna manera. Todo lo contrario, Dios es cercano, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Amén. Pero eso ha llevado hasta tal punto en que ha roto la comunión con Dios. Así que también la amargura afecta el espíritu del hombre, pero también afecta el cuerpo. Afecta el cuerpo. ¿Han visto ustedes que las personas amargadas uno ya incluso hasta las puede identificar sin hablar con ellas? Viven así. Dios le bendiga. Le bendiga. Aló. Amén. Amén. Es risible, pero es lamentable. Es triste. Ya se refleja en su cara. Envejecen más rápidamente. Envejecen más rápidamente. Las personas amargadas envejecen más rápidamente. Pero no solamente esto, sino que también genera alteraciones en el metabolismo. Y esto lo sé porque la ciencia médica lo ha determinado de esa manera. Cuando tú vives amargado, tu metabolismo se altera. Y eso genera o produce enfermedades digestivas. ¿Han escuchado las personas que dicen: no, es que yo tengo gastritis? La gastritis es una úlcera. ¿Y la úlcera sabe cómo la denomina la Biblia? En Deuteronomio capítulo 28, una maldición. Problemas digestivos a causa de la amargura. Pero no solamente problemas digestivos, sino problemas cardiovasculares. Y otra cantidad de síntomas más. Incluso aún dicen los médicos que la amargura produce problemas en el sistema óseo. Ahora, ¿quieres tú seguir albergando eso en tu vida? ¿Y todo cómo comenzó? Esté atento, por favor, mi hermano. Todo comenzó a raíz de la falta de perdón. Amén. A raíz de la falta de perdón. Porque anidamos y abrazamos ese tipo de cosas. Eso es un enemigo que te va a matar. Amén. No lo abraces más. No lo tengas más en tu vida. Ahora, miremos Santiago capítulo 5 con respecto a esto de que afecta el cuerpo. Santiago capítulo 5, verso 6. Santiago capítulo 5, verso 6. Ok. Creo que coloqué mal el texto. 5:6 dice: habéis condenado y dado muerte al justo sin que él os haga resistencia. No, pero tenía un texto donde habla acerca de que las dificultades o la amargura en nuestra vida afecta incluso aún la salud de nuestro cuerpo. Nos lleva a tener enfermedades en nuestras vidas. Pero nosotros necesitamos comprender que si esto es una raíz, cuando tú vas a plantar una semilla, ¿qué tienes que hacer? Si en ese campo ha habido otros sembrados, ¿qué necesitamos hacer para poder plantar la semilla correcta en ese campo?
desarraigar, mover la tierra y poder desarraigar esas otras raíces, ¿verdad? Preparar el terreno. Así que lo que yo te quiero hoy animar, en esta primera parte vimos que es un enemigo que contamina todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, si tú has identificado que en tu vida hay raíz de amargura, entonces necesitamos preparar el terreno. ¿Y cómo lo preparamos? Desarraigando la raíz, quitando la raíz. Y vamos a mirar hoy cómo lo podemos hacer. Vaya conmigo a Lucas capítulo 17. Lucas en el capítulo 17. Y vamos a leer una historia muy corta, pero que nos va a enseñar cómo hacer este trabajo. Vamos a leer a partir del verso 3. ¿Estamos allí? Amén. Capítulo 17 de Lucas, a partir del verso 3 dice: mirad por vosotros mismos. Esto indica que es una responsabilidad ¿de quién? De cada persona, ¿cierto? De cada uno. Dice: mirad por vosotros mismos. ¿Estamos ahí? Amén. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo: me arrepiento, ¿qué hay que hacer? Perdonarlo. Ahora, miren lo que dijeron los apóstoles. Verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a qué. Tenga en cuenta esa palabra, sicomoro, porque vamos a mirar que tiene mucha relación con lo que estamos hablando hoy acerca de la amargura. Dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro que desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ahora, note esto. Vamos a mirar 5 cosas que usted y yo debemos hacer para desarraigar la amargura. Lo primero es que debemos entender que si una de las razones que amargan nuestro ser es la falta de perdón, entonces tenemos que ser responsables cada uno de entender que debemos ser prontos para perdonar. Amén. Ahora, escúchame esto, porque mucha gente dice: es que lo que hicieron contra mí, eso no tiene perdón de Dios, pastor. Déjame decirte algo, tú lo estás mirando desde una perspectiva equivocada, porque es que el perdonar es un acto de amor contigo mismo. Es un acto de amor contigo mismo. Y no solamente contigo, sino con las personas que te rodean. Yo te pregunto, ¿será que tus hijos viéndote amargada a toda hora y todo momento, viéndote triste, viéndote hacer mala cara, gritar, vivir airada, enojada, maldiciendo, eso le agrada a tus hijos? ¿Ese es un buen ejemplo para tus hijos? Así que el perdonar es un acto de amor para contigo mismo. Por eso dice ahí en el verso 3, mirad por vosotros. Mirad por vosotros mismos. Es un acto de amor contigo cuando tú perdonas. Cuando tú te liberas de esa carga. Cuando tú dices: dejo pasar de largo la ofensa. Es un acto de amor contigo. Así que la primera cosa que tú tienes que entender para poder desarraigar esto es que el perdón te libera. El perdón te libera. Aleluya. Amén. Amén. Y cuando perdonamos, evitamos ser piedra de tropiezos para otros. ¿Cuántos hijos nacidos en un hogar cristiano no quieren saber nada acerca de Dios debido
a la manera en que su papá o su mamá se comportan, porque ellos han anidado amargura en su corazón y son unos en la iglesia, pero otros totalmente diferentes en su casa. ¿Aló? Así que es un acto de amor contigo y con los que te rodean. Amén. Primera cosa. Segunda cosa, es un acto de fe. Perdonar es un acto de fe. Note que aquí se está hablando del perdón. El Señor les está hablando a los discípulos y les está diciendo, ¿sabes? Mira por ti mismo y perdona. Si tu hermano te ofende, perdónalo. Y si 7 veces al día te ofende, perdónalo. Y cuantas veces Él venga y te diga, estoy arrepentido, perdónalo. Ahora, noten lo que vieron los apóstoles. Dijeron, esto tiene que ser solo a través de la fe. Y por eso dijeron, aumentanos la fe. Ahora, yo les pregunto, ¿la fe por qué viene? ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Así que si es un acto de fe, porque tú quizás en este momento puedes decir, no puedo, no soy capaz. Necesitas que tu fe sea levantada. Necesitas un espíritu de fe en tu vida. Segunda a los Corintios capítulo 4 verso 13, si usted lo quiere buscar, yo se lo voy a parafrasear. Dice, teniendo el mismo espíritu de fe. 4:13, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creo que me salté alguna parte, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Me salté? ¿Está bien? ¿Está bien? No, me salté la parte que dice tal como está escrito, o sí lo dije. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora, eso es el espíritu de fe. Y note que el espíritu de fe habla conforme a lo que está escrito. Pero el amargado ha secado totalmente la fe, porque habla según la queja que hay en su alma. Así que se necesita fe. Se necesita fe. Es un acto de fe. Y tú necesitas comer palabra, tú necesitas congregarte. Cuando tú te congregas de mes en cuando y estás amargado, eso no va a ser suficiente en tu vida. Tú necesitas comer palabra. Cuando tú estás amargado, necesitas pasar tiempo en la Biblia. Necesitas estar allí, escuchando la palabra, alimentándote de ella. Porque ese es como un... mi hermano Edilberto, por favor, ¿quién debe? Porque ese es como ese asadón. Bueno, yo no sé mucho del campo porque... ¿sí se llama asadón? ¿Sí? Ok. Entonces, es como ese asadón que empieza a remover la tierra y a dejar al descubierto la raíz de amargura. La raíz de amargura. La fe es lo que te va a llevar a salir adelante. Así que yo te animo. Si tú has identificado hoy que tienes amargura en tu corazón por tu manera de hablar, porque quizás se ha distorsionado la imagen de Dios en tu vida, porque eso te ha llevado a tener ese distanciamiento con Dios. ¿Hace cuánto no lees la palabra? ¿Hace cuánto no oras? En esta semana, ¿cuántas veces lo hiciste? ¿Te estás dejando llevar hacia un rincón lejos de Dios? Necesitas entender que necesitas acercarte a Él, porque es la palabra la que te va a levantar la fe, y la fe es lo que te va a hacer victorioso en esta vida. Amén. 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 Ahora, tercera cosa, perdonar es una decisión. Amén. Perdonar es una decisión. Note algo, note lo que estoy diciendo, es una decisión.
Entonces, si es una decisión, no están involucradas las emociones en eso. O sea, el perdonar no lo determina mis emociones. ¿Cómo me siento yo en este momento contra esa persona? Vamos a suponer esto. Y perdóname, mi hermano, que te ponga de ejemplo. Yo estoy bravo con Alexander Martínez. Pero yo sé, porque él me ofendió duramente. Bueno, Alex es una bendición de Dios, pero lo estamos poniendo el ejemplo, ¿verdad? Entonces, Alex profirió palabras contra mí que me hirieron profundamente. Pero yo sé que si abrazo eso me va a perjudicar a mí. Así que yo necesito decidir perdonarlo. Pero mi corazón está dolido, ¿cierto? Sí. Mi corazón está dolido. Entonces, el perdonar no habla acerca de la emoción que tengo en mi corazón, porque mi corazón, el dolor que hay en mi corazón dice no, pero yo decido perdonarlo. Y cuando yo empiezo, lo perdono, lo bendigo, oro por él. Señor, bendícelo. Ahí. Pero al otro día, Señor, oro por él. Padre, ayúdalo. Señor, mira su circunstancia y levántalo. Amén. Y al otro día, yo he decidido perdonar, así que estoy orando por él. Y al otro día, y miren que cada vez que lo voy haciendo, voy fluyendo más y más. ¿Cuántos vieron la película La Cabaña? Amén. Note lo que Dios le dijo a él: necesito que lo perdones. Y él decía: no puedo. Decláralo, repítelo, empieza a declararlo. Y él empezó: lo perdono, lo perdono, lo perdono. Y cada vez que lo iba haciendo, eso, cuando tú decides hacerlo y persistes en la decisión, las emociones entonces también se alinearán con esa decisión y la seguirán. Y vas a notar que después de persistir en el asunto, tú ya vas a mirar tu corazón y no hay dolor. Mucha gente dice: el tiempo sana las heridas, pero el tiempo sana falsamente. ¿Usted ha visto cuando una herida se sana en falso? ¿Cierto? Cuando usted vuelve y se golpea ahí, ¿qué pasa? ¡Pah! Explota la herida y sale otra vez pus. Amén. Y eso es lo que pasa cuando uno dice: el tiempo sanará eso. No, el tiempo no lo sana. Lo que lo sana es la decisión de perdonar. Amén. Amén. La decisión de perdonar. Así que decide perdonar. Empieza a hacerlo. Y mucha gente que viene a consejería conmigo, yo siempre le recomiendo esto y le digo: ¿sabes? Para que tú empieces a hacerlo, para que tú seas sana, tú tienes que empezar a orar por esa persona que te ofendió. Amén. ¿Cómo? ¡No! ¡No quiero! ¡No puedo! Tú sí puedes. ¿Sabes por qué? Porque Dios está involucrado en ese asunto y te va a ayudar. Y cuando tú decidas hacerlo, Dios se va a alinear juntamente contigo y te va a ayudar. Amén. Amén. ¿Aló? Entonces es una decisión. Cuarta cosa: demanda autoridad. Demanda autoridad. Cuando una persona tiene fe y cuando una persona decide perdonar, se coloca en un punto donde puede ejercer su autoridad. Note lo que dice el texto, volvámoslo a leer. Ahí en el verso 6. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe. Bueno, ya hemos caminado por ahí, ya tenemos la fe, estamos alimentándonos de la palabra. Como un grano de mostaza. Ahora, el grano de mostaza es la semilla más pequeña, ¿verdad? Es la semilla más pequeña. O sea que si tú tuvieras ese poquito de fe, tú puedes desarraigar la amargura. ¿Aló? Mírame. Y mira lo que sigue diciendo allí. Podrías decir. Esa palabra decir en el griego es epo, que significa dar una orden. O sea que lo que está diciendo aquí es que si tú tuvieras fe,
podrías fluir en la autoridad para poder darle una orden. ¿A qué? ¿A qué está diciendo ahí? A este sicomoro. ¿Qué es un sicomoro? Algo más fuerte. Es un árbol que se da en el África, africano, pero tiene la naturaleza de este árbol es que sus raíces no se expanden hacia los lados, sino que van hacia lo profundo. Y segundo, la madera de ese árbol es sumamente fuerte y es duro de que se corrompa. Por eso es que los faraones hacían los ataúdes de esa madera, para que no se corrompiera con el tiempo. O sea que estamos hablando de un árbol sumamente arraigado, con raíces muy profundas y también muy fuerte. Pero Dios está diciendo, y cuando digo Dios no erro porque estamos hablando de Jesús. Amén. Jesús dice que si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a ese sicómoro: desarráigate y échate en el mar. Ahora, ¿cuánto poder se debe desatar para desarraigar un árbol de ese tipo? Tiene que haber un poder incalculable. Amén. Ahora, note esto, porque Jesús no tomó este árbol porque sí, porque él hubiera podido hablar de otro tipo de árbol o de otro tipo de planta, pero él habló del sicomoro porque se asemeja mucho a la amargura, y la falta de perdón te lleva a la amargura, y la amargura tiene raíces profundas que afectan todo tu ser y te lleva a la misma muerte. La madera de ese árbol era con lo que se hacían los ataúdes, así que la amargura te va a llevar a la misma muerte, y necesitas desarraigar ese sicomoro que se llama amargura, y solamente a través de la fe, tomando una decisión de perdonar. ¿Sabe? Una persona llegó aquí a este lugar sumamente afectada, porque en su vida pasada tuvo dificultades muy terribles, y yo no sé si usted como mujer le gustaría vivenciar el hecho de que 14 hombres la violen. Y tenía su corazón totalmente adolorido. Cuando se le hablaba de esa circunstancia, transformaba su cara, lloraba amargamente. Pero cuando ella entendió que necesitaba perdonar y empezó a orar por esos 14 hombres, y ella decía: yo no sé en qué circunstancia están hoy, si están vivos o están muertos, pero Padre, yo decido perdonarlos. Y lo declaraba con lágrimas en sus ojos. Pero hoy vemos una persona totalmente distinta. Yo hoy veo en ella una persona totalmente diferente, porque ha decidido perdonar, liberarse de eso. ¿Aló? Amén. Así que también demanda autoridad para desarraigarla. Es hablarle a ese problema, decirle: amargura, no te acepto más en mi vida, te vas de mi vida, no quiero que sigas pudriendo y envenenando mi ser. ¿Aló? Amén, amén. Pero también es un acto de obediencia. Mira lo que dice ahí en el verso 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús aquí es: lo único que tú tienes es que ser obediente. Si tú has dicho que yo soy tu Señor, entonces obedece mi orden, y mi orden es: perdona, perdona. Así que el perdonar es un acto de obediencia a tu Señor. Amén.